Iván Vázquez, psicólogo social, egresado del Politécnico Gran Colombiano, trabaja en la selección de personal en el Politécnico Gran Colombiano. Bueno, referente a tu pregunta, eso se va a ver las afectaciones a futuro en la juventud. Desde que ve motivos, desde que es la ansiedad, lo que es el estrés y lo que es la depresión, ¿sí? Vemos muchos casos en la juventud que hoy en día se están extendiendo y vemos que, claro, esta es el futuro del país y es donde ha recaído más el peso de la pandemia. Por eso es un tema que debemos de profundizar desde todos el ámbito de la psicología y reforzar cada día más, porque sí es un tema bastante complicado para la juventud. Camilo, no son suficientes, no son suficientes. Las ayudas que actualmente nos presta el gobierno, tanto línea telefónica como que nos prestan en móviles, no son suficientes. Se requiere una red mucho más, con mucha más potencia en este tema para que eh, nos pueda abarcar A toda toda, a la a todos los. ciudadanía. Exactamente, sí, porque somos demasiados. Hay que tener en cuenta que adicional a eso tenemos la población de Venezuela, entonces es mucho más complejo el tema. Entonces la red es muy limitada y no podemos acceder, no tenemos un buen acceso como tal. Vale. Claro, Camilo, claro que sí, porque se radica lo que es la presión laboral y adicional lo que es el estrés. Entonces, no vamos a tener el espacio para compartir con los seres queridos como se planteaba que si se trabajaba desde casa, se iba a tener un mejor compartimiento con los seres queridos, pero no va a ser así. Eso se va a complicar. Si no hay un freno en este tema, esto va a ser más complejo desde todo punto de vista. A ninguno nos está favoreciendo en el momento, porque como bien lo dijiste, eh, estamos trabajando más de las horas establecidas en la ley. Entonces, esto sí es un problema, una problemática hoy en día para todos, para la juventud que sobrecae esta carga laboral y que más que muchos quisieran regresar a la presencialidad porque pues allí sí se va a cumplir, pero pues vemos que este tema va a ser más complejo. Sí hay una reacción negativa porque los seres humanos somos de socializarnos. Entonces sí traería consecuencias al solo manejarnos por esta modalidad virtual. Es una afectación para nosotros en lo social, nos va a generar depresión, ¿sí? Entonces es un tema que es bastante complejo. Bueno, Iván, eso era inicialmente como lo que queríamos hacer con esta entrevista. Nuevamente te agradecemos bastante el hecho de que hayas aceptado la invitación y muchísimas gracias por participar en este foro. A ti, Camilo, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien, muchas gracias. Wendy Rubiano, estudiante de último semestre del programa de Sociología en la Universidad Santo Tomás. ¿Considera que los microsaludos como el estrechar la mano, el abrazar o dar beso en la mejilla cambiaron debido a la pandemia? Bueno, que sí pueden cambiarse, sí, claro. De entrada creo que ya reformamos esos saludos con nuestros familiares, con las personas, con todo el mundo, entonces sí se pueden transformar. Lo que yo veo con la pandemia es que no sé cuánto permanezcan como sociedad, digamos que tendemos a en un primer momento seguir
los lineamientos de hay que saludar con el codo, hay que evitar el contacto social, pero conforme va avanzando la pandemia, nos empezamos a dar cuenta que volvemos un poco a retomar nuestros saludos, nuestras formas de fraternidad, porque está en nuestra cultura. Nosotros los colombianos tenemos eso y es que somos muy fraternales todo el tiempo, son formas de demostrar amor de alguna forma. Entonces, al sentirnos coaccionados por eso, creo que lo hacemos en un momento, pero de alguna forma volvemos a retomar esos saludos más adelante, porque está en nuestra cultura, hacemos ese tipo de cosas. ¿Estas situaciones de crisis pueden generar incidencias negativas dentro de los tejidos sociales? Bueno, depende de la pandemia, digamos, si esto dura muchísimo tiempo, ya nos tenemos que ver obligados a reformar muchas cosas de nuestro estilo social. Pero sí considero que es muy importante la interacción tanto en la escuela, en el trabajo, en lo laboral, porque esas relaciones de sociabilidad son las que nos construyen como individuos. Entonces, digamos que ahorita estamos tan alejados de eso que, que puede presentar problemas, nos puede representar problemas de desarrollo social, digamos, el hecho de que una persona esté empezando ahorita su primer semestre de universidad y ni siquiera sepa con quién está estudiando, ni siquiera tenga contacto con que en un aula que es como tan necesario para el ser humano. Entonces, sí siento que es un problema. No sé si, no sé cómo lo mejoraremos más adelante. Creo que la sociedad está en constante, se reinventa todo el tiempo. En constante Y si la, transformación y si la pandemia vino para quedarse, creo que nosotros estamos ante un desafío de como cómo sociedad. podemos adaptarla y cómo podemos volver a generar como esos contactos, esas relaciones sociales desde la virtualidad, que es un reto. ¿Pueden haber secuelas mentales en el individuo que puedan afectar a la sociedad en conjunto? Bueno, sí, de entrada, sí, yo creo que lo que yo analizaba un poco cuando empezó la pandemia y el aislamiento es que esto va a tener unas consecuencias en salud mental grandes para muchas personas, porque hay muchas personas que dependen un montón de esa interacción social diaria y ahorita con el aislamiento creo que va a detonar algo grave en la salud mental de muchas personas. Y no solo eso, sino en la forma de sociabilidad de la gente. No sé si empecemos a internalizar que está mal compartir con el otro, que está mal saludar al otro, como esas relaciones tan propias, empecemos a verlas de manera negativa y Vale. nos afecten en algún momento en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Entonces sí creo que viene como un detonante psicológico importante que va a afectar grandemente a la parte social, de la forma de relacionarnos. Creo Vale. que sí. ¿Qué opina de la desigualdad presente en la ciudad de Bogotá en el marco de la contingencia? Como comunidad, ¿es posible cerrar las brechas sociales presentes en la mayoría de los ámbitos sociales en Bogotá? Porque pues de entrada somos una sociedad muy desigual, entonces con la pandemia se ha notado un montón. El hecho, Daniel también reportó que la gente estaba dejando de comer. De 3 veces pasó a comer 2 veces en el día porque la situación económica era crítica y el problema es que no hay trabajo y la informalidad está muy alta en Colombia y entonces cuando aíslan a la gente, pues claramente no hay trabajo, no pueden salir, entonces crea esas ausencias que siempre han estado por parte de un trabajo formal oficial que en Bogotá no hay. Entonces, para cerrar esas brechas, siento que tenemos primero que generar empleo, que es un problema gigante, la gente no tiene empleo y por eso está todo el tiempo en la informalidad y con la pandemia no se puede hacer nada. En la parte de la virtualidad, digamos que Bogotá tampoco tiene una capacidad muy grande en ese sentido, o sea, lo vimos con el tema del IFEX. A pesar de que se tenía que presentar una prueba tan importante, el IFEX no tuvo capacidad de darle a todos los hogares que estaban haciendo la prueba en ese momento. Entonces, digamos que el tema de tecnología en Bogotá es crítico desde el mismo estado, que ni siquiera te puede asegurar que una prueba nacional en Bogotá
que es metrópoli, que se supone que hay unas conexiones mucho mejores que en otros lugares del país, no se pudo hacer. Entonces, digamos que hay una estructura ya de entrada que está mal, en lo laboral, en lo tecnológico, a la que Bogotá tiene que lo que te digo, la sociedad tiene que reinventarse de alguna forma. Es un reto también para la alcaldía, para el gobierno, porque es como la modernidad la que nos está hablando, de Ujú. alguna forma. Nosotros somos una sociedad muy tradicional, hemos vivido como muy lejos de la tecnología y ahorita que nos hemos enfrentado a eso como única salida, creo que estamos viviendo realmente qué es la modernidad, qué es trabajar desde casa, cómo podemos reinventar el trabajo, la educación a partir de la virtualidad. Entonces, creo que es un desafío grande y las brechas están y es un reto para la alcaldía, para los gobiernos y nosotros también, para acostumbrarnos a ese a ese modelo de vida. Sí, digamos que todo lo que se veía era que lo que mencionabas es, digamos que muy válido, el hecho de que todas estas brechas siempre han existido, pero pues con la pandemia empezaron como a visibilizarse un poco más. Digamos que inicialmente pues eso sería todo, Wendy. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues esperamos que puedas seguir dentro del foro y lo puedas observar un poco más. Muchas gracias por compartir con nosotros. A ustedes por la invitación y un abrazo gigante. Camilo Cortés, economista egresado de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente trabaja como investigador económico en Camacol. En esta oportunidad estamos dando la continuidad al bloque en aspectos económicos y me gustaría inicialmente hacerte una pregunta que está relacionada con el aspecto de la economía bogotana. Entonces me gustaría saber cuánto crees que duraría la recuperación total de una economía como la bogotana. Sabemos que es como el motor principal de la economía del país. Bueno, gracias Camilo. Pues en principio lo que yo pensaría, la mayor dificultad que uno tiene cuando uno piensa que una economía se pueda recuperar es, digamos, el momento en el que se tomó la decisión de cerrar por completo la economía. El peligro que eso tiene es que conforme fue pasando el tiempo, digamos, los comercios que tenían la posibilidad de aguantar, por decirlo así de alguna manera, de aguantar como mejor dicho, cesar los ingresos que ellos tenían, pues iban a ser muy pocos. Entonces el problema que existe es que hay comercios o empresas que al día siguiente, cuando se reabrió la economía, pues ya no estaban, o sea, ya se habían cerrado, se habían acabado. Entonces ese es el problema más difícil que hay, porque no es como cuando tú dices como, no sé, una empresa reabre sus puertas y dice al otro día vuelve y recontrata a los empleados que los tenía desempleados, sino que si un montón de negocios, por decirlo de alguna manera, se cierran, entonces al día siguiente que se reabre la economía, pues ya no existen esos empleos que potencialmente podrían haber existido antes de la pandemia, o pues antes de la cuarentena. Entonces, el primer problema que hay es que hay menos oferta de empleo por ese lado y por eso hemos visto tantas tasas de desempleo pues tan altas y que se sostienen con el tiempo porque no hay quien haga ofertas de trabajo ahorita. Por otra parte, digamos, por el lado de Bogotá, lo que tiene de ventaja que yo le veo es que de todas maneras es una población joven que lo que eso significa es que tiene la habilidad de poder distribuirse en varias tareas al mismo tiempo. O sea, es decir, es una población que es económicamente activa y que puede ocuparse en diferentes tareas de alguna u otra manera. Entonces, eso puede hacer que eso facilite la posibilidad, digamos, de acelerar el tema de la recuperación de la economía. Sin embargo, hay un tema muy importante y es que la pobreza sí se incrementó mucho. Entonces, una de las cosas más difíciles es el tema de la pobreza y el tema del desempleo. Entonces, por eso es que los gobiernos lo que están haciendo es buscar como la forma de incentivar desde ellos mismos, con obras públicas, con inversión pública, para ellos ser ellos mismos los que generen el tema del empleo cuando el sector privado no es el que lo hace. Eso es lo que puede traer varios problemas. Digamos, puede desincentivar a largo plazo la inversión del sector privado, pero pues eso digamos son otros problemas que se pueden venir más adelante. Sin embargo, en principio, yo estoy de acuerdo en que una gran inversión pública puede ser digamos, el principal motor para generar empleos que ahorita el sector privado no lo va a hacer porque no tiene plata, porque no hay inversión
que puedan llegar a ser, porque pues quedaron muy mal después del tema de la cuarentena. Vale, Entonces yo Camilo. creo que en principio va a ser un periodo corto, digamos el otro año se espera ya, creo que salió información del Banco de la República, y se espera para el otro año ya un crecimiento de la economía como del 4%. Obviamente hay un efecto rebote. ¿Qué es ese efecto rebote? Es básicamente que como este año fue tan malo, crecer sobre este año, o sea, la base es muy bajita como para que tú digas no voy a crecer nada. Entonces, Se con hace la respecto comparación con el año anterior. Sí, exactamente, entonces va a ser del 4%, sin embargo, pues es crecimiento. Entonces ya se espera que haya un crecimiento para el otro año, sin embargo, es, digamos, el 2022 va a ser como la prueba de cómo realmente quedó la economía en el 2021 versus cómo ya es en teoría en una economía abierta, pues esperando que no haya nuevamente rebrotes y bueno, todas estas decisiones. vale, Camilo. Tú mencionabas algo que me parece muy importante y es la inversión pública. Dentro de la inversión pública, ¿tú crees que de estos fondos se van a redirigir en forma de subsidios, como vimos, como ingreso solidario, como lo que estaba haciendo la alcaldía de Bogotá para solventar las nóminas y demás? ¿Tú crees que este tipo de herramientas son herramientas válidas y sólidas para contribuir a la recuperación de la economía capitalina? Sí, en principio sí, porque, digamos, inevitablemente no había quien más estuviera ofreciéndole un ingreso a las personas y fue demasiado de repente la situación que ocurrió, que no había otra forma en la que uno pudiera hacer. Ahora, puede haber quienes critiquen eso a largo plazo en el sentido de que puede incentivar, y es el tema que hay con esto de la renta básica y bueno, todo esto, que puedes incentivar que las personas busquen trabajo, puedes incentivar a las empresas en conseguir, en buscar o en ofrecer empleos nuevos. Eh, pero lo cierto es que, digamos, lo que se busca garantizar en principio es primero que la pobreza monetaria, o sea, simplemente el hecho de que la gente no perciba ingresos, no sea tan fuerte, porque pues, digamos, es mejor cuando la persona por lo menos tiene un ingreso, así sea subsidiado. Y por la otra parte es por lo menos garantizar desde el punto de vista del mercado o de la economía que haya un flujo de bienes y servicios. Es decir, que la gente pueda seguir alimentándose, que pueda seguir adquiriendo cosas. Por eso de una vez se aceleró el tema de los días sin IVA, porque lo importante era permitir que digamos, el mercado no se detuviera, porque eso inevitablemente hace que la economía, pues, digamos, que se estanque. Eso es en un principio la primera solución que se hace, la parte monetaria. Sin embargo, pues hay otros temas ahí que son incluso más importantes. Pues hay un tema educativo que también es importante tener en cuenta. Y pues que a largo plazo, sí, digamos, yo no puedo hacer a punta de subsidios lo que no hace la economía por ella misma, porque al Por fin y ella al misma. cabo, exacto, al fin y al cabo el generador de riqueza viene a ser siempre la empresa privada en el Vale. sistema como estaba planteado. Exacto. Camilo, digamos, siguiendo el marco de la contingencia, nosotros vemos que todas estas empresas que normalmente funcionaban dentro del modelo de oficina, de establecimiento físico, hacen esta transición brusca, esta transición que pues no se había presentado antes, a un modelo de trabajo en casa que representa pues para ellos menos coste y pues para los trabajadores muchas veces la extensión o la amplitud de sus jornadas laborales. Desde tu punto de vista, ¿tú consideras que todo lo que está haciéndose desde el trabajo en casa va a ser permanente o de pronto va a parar una vez que las medidas dentro de la alcaldía se flexibilicen un poco? Pues yo creo que conforme vaya pasando, ahí va a haber una parte digamos, de trabajo que por, no sé, inflexibilidades del tipo de trabajo o de los jefes, digamos, o algo así, pues se van a volver digamos, van a volver otra vez a la oficina. Obviamente, digamos, ahorita que ya estamos en una economía más o menos abierta, digamos, en medio de todo, ya uno ve que hay ciertos sectores que inevitablemente se tienen que ver, o sea, digamos, el sector de la construcción, el sector del comercio, pues esos sectores tienen o sí que trasladarse a sus sitios de trabajo. Ahora, la parte que es de los que van a la oficina, puede que una gran parte se siga manteniendo así. Es más, es muy probable que mucho de esa situación sea por un tema de bienestar del empleado, de que el empleado ve una mejoría en su calidad de vida, puede ser en una reducción en tiempos de transporte o en gastos en transporte.
se había hablado también al principio de la cuarentena que el gobierno, en vez de hablar de auxilio de transporte, entonces ya estamos hablando como un auxilio a la transformación, algo por el estilo, que es como No. lo que se gasta el empleado, más bien como en adecuar su oficina, su casa como una oficina, como un monitor, bueno, no sé, o el internet, digamos, pagarse el internet. Y por el otro lado, pues eso tiene otras digamos, yo trabajo en el sector de la construcción y en el urbano, y yo siento que eso tiene unas consecuencias grandes en esa parte, en la parte inmobiliaria, porque lo que inevitablemente va a pasar es un montón de oficinas o un grupo de oficinas que van a quedar desocupadas, una reducción en el precio de la renta, digamos, del arrendamiento, porque pues no hay a quien arrendarle porque la gente ya no está trabajando en oficinas. Entonces va a haber una reducción pues, en el tema de la renta, y puede eso llevar a ciudades más desocupadas en centros que son normalmente, no sé, vamos a ponerle ejemplo en Bogotá, digamos, de oficinas en la 90 y pico hasta, bueno, toda la parte de Chico. Entonces puede ser sectores que normalmente, por ejemplo, esos sectores de comercio dependen mucho de qué tantos trabajadores hay en su día a día. ¿Eso qué significa? Que si esos trabajadores ya no están ahí, puede que esos comercios se cierren. O sea, alrededor de las oficinas hay todo un mercado, digamos, dispuesto para ellas, o gimnasios que están ubicados cerca de las oficinas. Entonces, todo ese tema puede que sí se vaya a transformar. Incluso lo que se está hablando, y yo por ahí había visto un artículo, era sobre si tan caro es vivir en la ciudad, digamos, en una ciudad, creo que hablaban sobre Nueva York. Es muy caro vivir en Nueva York, pero ya no necesito vivir en Nueva York porque es que yo ya no trabajo en Nueva York, sino que yo trabajo en mi casa. Y mi casa puede ser donde sea que yo trabaje, donde sea que yo tenga un computador. Entonces, si ya no hay que vivir en la ciudad cara, pues ¿para qué vivo en la ciudad misma? Entonces puede que incluso las ciudades tengan una transformación en diferentes tipos, digamos, De en temas de estructuras, como de transporte. pronto, Sí, exacto. Entonces, digamos, puede que la gente que viva, una persona que viva alrededor de Bogotá o que vivía en el centro cerca a su oficina en Bogotá, donde su arriendo era muy caro, pero ya no tiene mucho sentido porque igual ya no trabaja cerca a su oficina, entonces ya puede ir a trabajar en un lugar más barato o incluso más cómodo, puede ser afuera de Bogotá o algo por el estilo, porque ya solo depende de Internet. Entonces, todo eso puede hacer una transformación a largo plazo de las ciudades, pues si eso se continúa así profundizando, que puede que en parte sí lo haga. vale, y en cuanto a la productividad, ¿tú consideras de pronto que se deba, porque digamos que hay varios reportes, me pareció ver uno del Espectador y otro de Semana, si no estoy mal, que decía que pues que la productividad se mantuvo y que en muchas ocasiones también como que pues subió. ¿Tú consideras que esto se debe a la jornada laboral como tal o que digamos las personas ya están dentro de su rol? Porque digamos que esto me parece una figura interesante a estudiar desde la economía porque pues la productividad, como sabemos, se medía porque pues está el jefe, porque están estas figuras que velan porque esté la productividad, porque la gente esté laborando, pero pues digamos que en la casa ya no está esta figura, ya está el profesional dentro de su casa haciendo sus labores. ¿Tú consideras que esto, a qué se debe este tipo de productividad que se mantenga dentro del home office, dentro del trabajo en casa? Pues, digamos, una parte yo pienso que puede ser debido a que el trabajador eh, se ve más necesitado, digamos, no sé, puede ocupar más tiempo de trabajo en su casa. Entonces Como puede más tiempo terminar para la trabajando más de jornada. la cuenta. Exacto, mucha más, digamos, uno escucha mucho de las personas como dicen que ahora trabajan más que lo que cuando estaban en la oficina. Eso puede verse a que hay una extensión no consensuada, digamos, la gente no deliberadamente no decide quedarse trabajando más tiempo, sino que puede que incluso, a mí me ha pasado de pronto, uno dice, bueno, estoy en la casa, yo normalmente habría salido de mi apartamento a las 7 de la mañana, pero pues son las 7:30 y ya puedo empezar a trabajar y pues tengo cosas que adelantar, entonces puedo hacerlo ya que no estoy trabajando, ya que no estoy transportándome y gastándome 1 o 2 horas yendo a mi oficina. Entonces, por un lado puede ser eso. Por el otro, puede ser que, digamos, la tecnología haya empezado a profundizar un montón de otras cosas, digamos, temas que eran de mucho papeleo antiguamente, entonces oficinas que ahorita ya necesitan adecuarse o se vieron obligadas a adecuarse, hayan profundizado temas de tecnología en menos de 2 meses. Les tocó adecuar sus cosas y digamos, sus temas de tecnología y de conectividad y de conectar a sus empleados y, bueno, de estar pendientes de ellos puede ser, De entonces hacer también como ese hubo tránsito, de hacer como ese exacto, digamos, tránsito a este nuevo mundo de pronto, como a este mundo digital también.
como todo este Sí, tránsito tal de cual. migrar. Tal cual, digamos, yo había visto también que, no sé, temas de Ministerio de Telecomunicaciones que decía como que metas de transformación digital de Colombia que se pensaban para el 2030 se lograron casi que este año, porque de repente tocó hacer todo de una vez y eso sí o sí aumenta la productividad. O sea, el tema de la tecnología ha sido un tema que aumenta la productividad. Y hay unas consecuencias detrás de eso, pues porque puede que el aumento de la productividad implique que lo que hacía antes dos personas en un puesto, digamos, en dos puestos de trabajo, ahora lo puede hacer una de pronto porque esa única persona ahora es más productiva. Puede que haya trabajos intermediarios que ahora no se necesitan, de pronto una recepcionista que estaba trabajando en la recepción de la oficina, pues ya no es necesaria porque esa persona ya pues no hay yo no necesito a nadie recibiendo a nadie en la oficina. Exacto. Entonces hay trabajos que seguramente se van a reemplazar y se van a readecuar. Entonces ese es un tema que siempre el tema tecnológico va a estar compitiendo con el tema laboral. Pero eso es algo, pues digamos, eso venía antes y ahorita lo que pasa es que se está acelerando mucho más, sobre Sí, todo claro. en países como este que no estaban muy preparados todavía para una transición tecnológica tan acelerada como les tocó. Exacto, Como tocó. se transforman como, pues a partir de la tecnología, se transforman como todos estos aspectos humanos que comprenden el trabajo. Bueno, Camilo, pues digamos que en cuanto a todos los aportes son muy valiosos y ya para empezar a concluir, me gustaría hacerte otra pregunta de un tema que es bastante recurrente dentro pues de la contingencia y es la renta básica. Sabemos la renta básica universal dentro de Bogotá. Sabemos las posturas que han tenido varios políticos en cuanto pues, a esta propuesta y pues, me gustaría saber qué opinas y si es viable para una ciudad como Bogotá contar con una renta básica universal. Bueno, pues digamos, en principio lo que se plantea siempre con el tema de la renta básica universal es, por un lado, en cuanto a la facilidad fiscal, digamos, para el gobierno, de sus gastos, viene a ser, el gobierno tiene un montón de subsidios regados por, digamos, por todo lado, porque así se van armando las cosas, a veces por temas políticos, entonces está Familias en Acción y entonces ahorita Claudia López tiene el tema de Bogotá Solidaria, entonces esa es otra plata que llega y más Familias en Acción, más el apoyo del gobierno, más otros subsidios que se van sumando. Entonces a veces lo que se ha dicho es como, para claridad de las cosas se ofrece un solo subsidio, que viene a ser la renta básica. Para las personas, cuando se habla universal es porque todo el mundo la va a recibir, tengas o no tengas la necesidad de hacerlo, lo cual a Por el veces simple puede hecho de parecer, existir. por el simple hecho de existir, tal cual se dice así. Entonces, lo que pasa es que en principio eso puede sonar un poco, digamos, eso se llama regresivo, porque pues claro, cualquier persona va, o sea, digamos, que la persona que tenga el menor ingreso y la que tenga el mayor ingreso reciban el mismo subsidio del gobierno, pues en principio no tendría mucho sentido, pero bajo de lo que el gobierno le está dando. Lo cual en teoría lo que va a hacer es que los empresarios pues van a tener que ofrecer sí o sí. O sea, es decir, si el mínimo que me va a dar el gobierno son 500.000 pesos, pues yo no puedo ofrecer como empresario un salario por debajo de 500.000 pesos, porque no hay un incentivo del trabajador en dejarse, en ir a emplearse por menos de 500.000 pesos. Entonces, lo que en teoría eso significa es que van a subir los salarios. Hay un ejemplo en Finlandia de si eso pasa o no, al parecer no pasa tan así. Es un montón de cosas y es un tema que se está mirando cómo es que funciona. Hay temas macroeconómicos que siempre le dan miedo a las personas. Por ejemplo, siempre cuando las personas hablan de ingresos, digamos, lo que eso puede hacer es presionar los precios de las cosas. Sí, como cuando la gente dice impriman mucho billete y denle mucha billete a la gente, eso es lo que puede hacer simplemente pues es un crecimiento de los precios de los bienes y servicios, o sea, inflación. Lo Inflación, cual para exacto. algunos economistas es más problemático incluso que el hecho de acabar la pobreza, puede ser el hecho de incrementar la inflación, porque pues de nada sirve tener mucho dinero si no puedes comprar nada, o sea, es decir, si las cosas son muy caras. Pues hay ejemplos muy cercanos de eso, como en Venezuela, como en Argentina, de inflaciones muy altas, que la gente puede recibir y recibir mucha plata, pero pues la plata no significa nada si no hay un sustento, digamos, una economía detrás que lo sustente. Entonces, hay muchos miedos alrededor de eso, pero también hay unas soluciones, digamos, es probable que una gran parte de la desigualdad se logre compensar si uno ayuda por temas
de renta básica, porque hay, digamos, una base, una base principal y es que no todo el mundo está en la misma situación. Y entonces a partir de eso es que se toma la decisión de que uno dice, bueno, hay que redistribuir las cosas. Y en principio lo que busca el gobierno siempre, con la plata de los impuestos, es redistribuir digamos, ¿Necesidades de redistribuir pronto? las desigualdades que existen. Exacto. Entonces, eso puede ser una forma más agresiva de hacerlo y más directa de hacerlo. Pero en principio lo que puede pasar es que simplemente lo que se haga, digamos, lo que a mí se me ocurre que puede pasar en Bogotá, si eso llega a pasar, es que se reorganicen las platas que se están dando por otros subsidios y simplemente se le diga a la gente, bueno, en vez de todos estos dineros que existen por otros subsidios, lo que se va a hacer es tramitar todo alrededor de la renta básica y simplemente usted va a recibir una plata y ya. Ese va a ser su único sustento, digamos, su único subsidio de ingreso que le va a dar el gobierno. Ese puede ser el principio, digamos, de ese tránsito allá. Vale, Camilo. Digamos que esto sería como gran parte de lo que nosotros pretendíamos con esta entrevista. Entonces, pues inicialmente te doy muchísimas gracias porque pues nos aclaraste muchísimas dudas dentro del foro y pues también te quería invitar a que pues te quedaras y observaras un poco dentro del foro los contenidos que estamos presentando. Muchísimas gracias por tu tiempo.